nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoselo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno es poder, hermano, porque vamos a estar dando una serie de enseñanzas sobre la base principal o el tema principal, el evangelismo apostólico. ¿Cómo vemos, hermano, que una de las cosas que Dios estableció desde el principio en la iglesia primitiva fue el evangelismo? Amén. Llevar el mensaje, proclamar la enseñanza. Y el libro de los Hechos nos habla del desarrollo ministerial de los apóstoles. Recuerde que mientras que los discípulos estuvieron con Jesús, Jesús es el que iba adelante, y dice la Biblia que enseñaba y predicaba. Y en algunas ocasiones nos habla que los envió de dos en dos, y entre ellos fue contado un número de 70. Más también vemos en otras ocasiones donde sus discípulos trataron de hacer la labor de evangelización y se encontraron con circunstancias que en el momento no les fue fácil, como aquel muchacho endemoniado, lunático, el cual el demonio lo metía en el fuego, en el agua, para tratar de matarlo. Y dice que el padre de este muchacho se lo trajo a los discípulos para que le echaran fuera el demonio, y resulta que en un momento no pudieron, y se acerca a Jesús y le ordena al demonio salir fuera, y fue libre. Y la pregunta fue de los discípulos: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dijo: por vuestra falta de fe, y porque este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Entonces, uno de los principios que vamos a ver, hermano, a través de la palabra y también en escrituras basadas, hermano, en el fundador de esta obra, nuestro hermano Luceme Ortiz, una persona que también fue un heraldo en esta obra, gloria al Señor, que demostró con hechos ser una persona que llevó el mensaje, y a raíz de eso Dios lo usó de una forma tan poderosa que hasta este momento estamos aproximadamente en 50 años de la obra del Movimiento Misionero Mundial, y vemos que fue eficaz, siempre basado en las escrituras. Entonces, si hay ejemplos bíblicos y si hay escrituras que respaldan lo que estamos haciendo, yo puedo decir que vamos por buen camino. Yo puedo decir que vamos por buen camino, hermano. Entonces, si nos desligamos de los principios y si nos desligamos de las bases bíblicas del evangelismo apostólico, podemos caer en el error. Y recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo allí a los discípulos y a aquellos que lo seguían. Recuerden que después de mi partida, le dice a los corintios, entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y no solamente eso, sino que aún de vosotros se levantarán algunos y tratarán de arrastrar a los discípulos. Entonces, mirando todo eso, hermano, vemos que es necesario que miremos muy bien a través de la escritura
el evangelismo apostólico. Que no podemos olvidar, hermano, que el crecimiento de una iglesia lo da Dios, pero que también tenemos que hacer nosotros la obra de evangelismo, la obra de evangelización. Entonces vemos aquí de el apóstol Pablo, cuando esta mujer con espíritu de adivinación, vemos que a dónde iban ellos, dice que a la oración. Fueron personas que siempre estuvieron o se sostuvieron en la oración. Por eso yo hago hincapié, por eso yo recalco, como una persona que quiere servir en la obra de Dios no pueda ni congregarse y el culto o el asistir a la iglesia le es gravoso. Entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo vamos a enfrentar? Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Cómo vamos a enfrentar, hermano, esa labor? ¿Cómo vamos a ser eficaces si no nos llenamos de Dios? Y por eso a veces Dios permite muchas cosas para que nos demos cuenta lo que se mueve alrededor, pero que recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, con huestes espirituales en las regiones celestes, con gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero algunos quieren enfrentar al diablo con finanzas, amén, con vestir nada más bien. No, mi hermano, para enfrentar al enemigo tenemos que ir a la oración, gloria al Señor. Entonces, hermano, mirando todo esto, lo que es el evangelismo apostólico, vemos cómo ellos fueron eficaces. Y hay una palabra que me gusta: ¿para qué más debemos orar? ¿Y para qué más debemos evangelizar? ¿Por qué es necesario en estos tiempos el evangelismo? ¿Por qué es necesario en estos tiempos salir a llevar las buenas nuevas de salvación? Primero, porque a todos nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido, amén, enviados para eso. Gloria al Señor. Yo quiero que miremos por un momento allí Hechos de los Apóstoles, los cuales voy a tocar muchísimo, porque aquí fue donde se desarrolló la iglesia primitiva, hermano, y es donde prácticamente empezó a florecer y a verse que ya no se habla tanto de Jesucristo enseñando y predicando, porque Él ya partió. Ahora se habla de la labor eficaz que hicieron sus seguidores, los discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos que sí hay resultados. Me doy cuenta con claridad que el Señor sí les supo transmitir el mensaje, porque vemos que aún nosotros somos parte y han pasado más de 2000 años y estamos en el propósito de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Capítulo número 13 allí. Gloria al Señor, porque estamos desarrollando y hablando sobre el tema el evangelismo apostólico. Gloria al Señor. Y Hechos capítulo número 13, el verso número 2 y el verso número 3. ¿Para qué nosotros debemos evangelizar y para qué debemos ser eficaces y debemos orar? Debemos orar y estar en la voluntad del propósito de Dios en la evangelización, para que Dios siga llamando obreros a su obra. Gloria al Señor. Y allí en el capítulo 13, el verso número 2 y el verso número 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos que salen ahora 2 hombres a la obra misionera, a hacer ahora la labor ya como obreros de Dios. Pero también nosotros miramos en la capacitación de ayer en Esteban, cuando en un momento, hermano, siendo mártir de la iglesia primitiva, como en un momento, cuando allí ya estaba muriendo, dice que él levanta los ojos al cielo y ve los cielos abiertos y al Hijo del Dios viviente a la diestra del Padre. Y entonces les dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y las ropas de Esteban fueron puestas, dice la Biblia ahí, dice que a los pies de un joven llamado Saulo. Él muriendo, él intercediendo,
pidiendo misericordia, y aquel que había dado la orden de que lo mataran, ahora vemos que está saliendo en el capítulo 13, después de una conversión, después de ir a Ananías y orar por él, después de estar un tiempo con Bernabé y estar siendo capacitado bajo una cobertura. Ahora vemos que el mismo Espíritu Santo, ellos ayunando y orando, dice el Espíritu Santo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Eso quiere decir que el evangelismo apostólico trae frutos. El evangelismo apostólico se desarrolla sobre bases muy bíblicas, y el evangelismo apostólico se desarrolla sobre un llamado genuino que hace el mismo Dios del cielo y no el hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces miramos a través de las escrituras que el evangelismo apostólico se desarrolló sobre bases muy bíblicas. Aprendieron bien la lección y se dieron cuenta que el Señor en muchas ocasiones lo habían visto orar por 4 o 5 horas, por 6 o 7, y en otras ocasiones me dice la escritura que pasaba toda la noche orando, y fue eficaz. ¿Por qué el Señor Jesús solamente en un momento, al decir la palabra, echaba fuera demonios? ¿Cuál era la eficacia? ¿Porque era Jesús? No, la oración. Tenía comunión con el Padre. Él oraba toda la noche y seguía, no se iba a descansar, y dice que desde el momento iba a predicar, enseñaba y predicaba la palabra. Gloria al Señor. Las multitudes lo seguían y muchos eran sanados, eran liberados. ¿Cuántos alaban al Señor? Hasta el punto que vemos un ejemplo muy palpable en la escritura, donde una mujer enferma, solamente con tocar el borde de su manto, fue sana. Tanto era el poder en Jesús, pero no solamente era porque era Jesús, porque aún siendo hijo de Dios, el Verbo se hizo carne, tuvo que depender de una comunión con el Dios del cielo. Él dijo en una ocasión: yo puedo pedir legiones de ángeles para que vengan y me respalden, pero no, ¿sabe qué? En un momento él, ¿sabe qué? Decidió hacer la voluntad de Dios, diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú quieres. Y ahí donde usted y yo tenemos que aprender obediencia. Hay una línea demarcada. Tenemos que mirar, hermano, que yo creo que Jesús, por más cerca que estuvo Pedro, Juan y Jacobo, también le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Eso permitió que el liderazgo de Jesús en el evangelismo apostólico, él tuviera muy claro que no podía cambiar la voluntad de Dios por una amistad con un discípulo. Y Pedro aún seguía y entendió, porque Pedro, Dios le dio el privilegio, cuando en un momento él les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen de mí? ¿Que quién es el Hijo del Hombre? Dice el Señor: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y entonces él les pregunta a sus discípulos, evangelismo apostólico, a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro se para muy firme y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor expresa esta palabra diciendo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso me da mi firmeza de que estar en el evangelismo apostólico no podemos desligarnos de la oración, no podemos cambiar nuestros principios, no podemos dejar a un lado la santidad, no podemos cambiar ni permitir que el altar sea profanado porque a alguien se le provocó y querer justificar su pecado. Pues déjeme decirle que no, porque yo sé que usted está orando y estamos orando que Dios siga limpiando su iglesia, siga santificando su iglesia, siga dándole cobertura a su iglesia y el Señor siga defendiendo su iglesia. Gloria al Señor.
Oh, gloria a Dios. Entonces miramos, hermano, que en ese fruto y en ese evangelismo apostólico estamos viendo ahora resultados. Un Pedro que vemos en el capítulo 3 y vemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que en su primer mensaje se convierte en 3,000 y en su segundo mensaje 5,000. Un Pedro que en un momento Cristo le había dicho lo que le dijo. Un Pedro que en un momento Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte. Vemos una persona que aprendió de sus errores, que reconoció su error, que no llegó altivo ante el Señor cuando dijo: ve y dile a Pedro, ve y dile a Pedro. Y Pedro tuvo que humillarse. Tú sabes que te amo, Señor. No fue altivo, no, en ningún momento rechazó. Al contrario, ¿sabe qué? Porque el Señor sabía que en Pedro había un corazón humilde, había un corazón sencillo, y quizás a pesar de sus torpezas sabía que lo amaba, quiso hacer el bien. Oh, gloria a Jesucristo. Y tenemos que darnos cuenta que el evangelismo apostólico nos tenemos que preocupar unos por los otros, pero siempre teniendo claro por el bienestar de la iglesia, hermano. No podemos permitir ni ser parte de aquellos que tratan de dividir, de poner disensión, de dañar. Déjeme decirle que no. El Señor hoy está a través del Espíritu Santo para sanar, para redarguir, para corregir en justicia, dice la palabra. Y podemos nosotros decir que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Entonces vemos que siempre, a pesar de las dificultades que hubo en los discípulos, porque se presentaron dificultades y por algo el Señor permitió que quedaran escritas. Escúcheme, el Señor no les tapó sus errores, los corrigió y nos permite ver que hubo conflictos en la iglesia primitiva, pero que fueron superados. Nunca lo vemos a un Pedro dividirse. Nunca vemos a un Saulo tener grandeza e irse. Nunca vemos a un Marcos que cuando en el primer momento Pablo quizás no se la llevó bien y Bernabé, pues como en un momento era allí muy cercano, entonces, pero después vemos cómo Marcos se mantuvo y aprendió y después fue útil. Nunca lo vemos que se rebeló. Me doy cuenta en eso, hermano, que en el evangelismo apostólico siempre los que se mantuvieron dieron la vida por el Señor y murieron por Cristo y proclamaron el mensaje, hablaron la palabra. Entonces debemos aprender qué es primero, lo mío o lo de Dios. ¿Qué es primero, la santidad o permitir el pecado? Por más que sea familia. Porque entonces entramos a ser partícipes. Entonces, hermanos, yo quiero que miremos allí en la palabra del Señor, Hechos capítulo 20, verso 36. Hay muchos textos, pero he tomado algunos para que notemos que el Señor nos está hablando. El Señor quiere que desarrollemos el evangelismo apostólico. El Señor quiere que nosotros nos desarrollemos y que entendamos que si no hay oración, que si no hay búsqueda, no hay nada. Hechos capítulo número 20, gloria al Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba allí ya prácticamente despidiéndose, siempre pensó, y lo vemos que siempre lo vemos hablando con una claridad, pensando en el bienestar de la iglesia. La pregunta que yo me hago, si a alguien Dios le permitió o le ha permitido o le permite en la iglesia desarrollar un cargo y sabe el propósito que es de servir al Señor y que en su boca debe haber siempre una palabra de edificar a otros
y no dividir, porque siempre el buen líder, tenga cargo o no tenga cargo, el buen creyente, tenga cargo o no tenga cargo, siempre piensa en el bienestar de la iglesia. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermano? Vemos que el apóstol Pablo aquí pasa un momento duro. Es un momento crucial, pero es un momento donde vemos que algo pasa cuando él empieza a hablar. Yo quiero que leamos el verso número 29. ¿Se acuerdan de ese texto defendiendo la obra de Dios? Quiero que lo volvamos otra vez a leer. Hechos capítulo 20, verso número 29. Y quiero que quede en este mensaje del evangelismo apostólico y que usted note muy bien lo que el Señor nos ha venido hablando. Personas que a veces tratan de camuflarse, y no solamente de afuera, de adentro, y quieren dañar la obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mire lo que dice la palabra, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia a todos los santificados, que ni plata, que ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué pasa? Un líder tiene que irse, pero no le hace daño al rebaño. Va al barco, no los volvió a ver, pero sabía y pensó siempre en el bienestar de la iglesia. La pregunta es: ¿qué sucede entonces con aquellos que han sido parte, que han amado esta obra, que han amado la iglesia, que se han formado, que se han fortalecido? ¿Qué hablan después de que se van? ¿Por qué no pensar en una iglesia? ¿Por qué no saber que aquí se mueve Dios, que ha hecho milagros, que muchos de ellos han sido convertidos, restaurados, fortalecidos, que ha venido una palabra de parte del Señor, que el mismo Dios del cielo ha orado, que ha enviado una palabra rema para de alerta, quizás a favor de su familia, de sus hijos? ¿Cómo decir que no está Dios cuando sabemos que Dios se ha movido y se sigue moviendo? Alabe el nombre del Señor, alabe el nombre del Señor, alabe el nombre del Señor en esta noche. Siempre debemos, hermano, saber que Dios nos ha colocado como hombres y mujeres. Escúcheme, Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad sin merecerlo, porque Él escoge al que Él quiera, a quien Él quiera. Usted sabe muy bien que aquí fueron enviados. Dios me llamó como pastor, pero ¿qué? Yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo. Todos tenemos que pelear la buena batalla. Todos tenemos que estar unidos, defendiendo la obra de Dios, entendiendo que en medio nuestro hay hijos, hay hermanos, hay familias alrededor. ¿Por qué permitir entonces, en lugar de ser bendición, hacer daño a otros? ¿Por qué no permitir, cuando nuestros hijos o nuestros familiares son corregidos, cuando hay una razón, cuando es justo? ¿Por qué hablar y dañar? Pablo siempre pensó en el bienestar de la iglesia. ¿Qué dijo Jesús mismo?
cuando oró por sus discípulos: Padre, guárdalos del mal, los que tú me has dado, y los que han de creer por la palabra de ellos. Porque eso permite, hermano, en el evangelismo apostólico, no solamente es proclamar un mensaje, sino desarrollar en medio nuestro también una verdad. ¿Cuántos queremos que nuestra familia sea salva? Es el evangelio el que los hace salvos. Es por medio del evangelio que conocen a Cristo, y Cristo los trae a la verdad y los hace libres, y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Yo quiero que leamos Hechos capítulo número 21. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque aquí la travesía de un líder, escúcheme, de una persona que Dios le permite continuar un camino, como es su ejemplo. No lo vemos haciendo daño, lo vemos haciendo ¿qué? Una bendición, y siempre recordando a aquellos que Dios le permitió pastorear o guiar. La palabra del Señor sigue diciendo allí en el verso 1 hasta el verso 5: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. ¿Qué sigue diciendo en la travesía? Vuelve otra vez a darse cuenta, lo amaban mucho. No vaya, Pablo, vas a morir allí. Pero pensó que en el bienestar de la iglesia, y nuevamente se pone de rodillas y ora, y se abrazan. Allí no veo que no solamente están los discípulos, allí veo que hay algo mayor. Hay mujeres y hay niños. ¿Usted cree que muchos de esos niños no le quedó demarcado? Quizás puedo decir cuántos de ellos serían mártires también, que la escritura no me dice. O sea, lo que podemos nosotros infundir en nuestros hijos el evangelismo apostólico, que en lugar que estén hablando de los pastores de las iglesias y queriendo a veces el Padre beneficiarlos y justificando su pecado, les enseñen principios y les puedan decir: la iglesia es del Señor y esta es la verdad. Están alrededor mujeres y niños, dice que se abrazaban. Había amor fraternal, había amor verdadero en el evangelio apostólico. En el evangelismo había amor verdadero. Se oraba uno por los otros y se hacía una labor. Y siempre me doy cuenta que siempre había una oración. ¡Oh, gloria a Dios! Se ora, se pide al Señor guianza y dirección. La pregunta es: ¿cuál es la palabra o qué hablamos cuando llegamos a casa? ¿Qué compartimos cuando nos unimos? ¿Qué hablamos? A los que están alrededor, ¿qué les transmitimos a nuestros chicos? ¿Qué les transmitimos a nuestros niños, a nuestros hijos? ¿Qué les transmitimos? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque miramos, hermano, que en el evangelismo apostólico se recibe revelación divina. Vemos que en ningún momento está
el hombre tomando decisiones. En la enseñanza de ayer vemos cómo aún por aquel que había Judas partido, tuvo que tomar un sucesor y oraron, y Dios le dio a quien tomar, el Espíritu Santo. Y aquí vemos, hermano, que aún se tiene que orar en el evangelismo apostólico para poder recibir revelación divina. La pregunta es, iglesia, ¿por qué se llega tarde? ¿O se está preguntando si hay evangelización cuando se supone que si se llega temprano se está orando para salir a enfrentarnos contra las mismas tinieblas? ¿Cómo queremos ser eficaces? Cuando usted quizás sale sin un minuto de oración y menos con el sentir espiritual de batalla, más bien con una carga, es gravoso evangelismo. Demostrémoslo con hechos. ¿Queremos ser eficaces? Que usted en un momento cuando le toque el grupo familiar, si lo pudiera hacer ese día, usted allí ayune para que en ese grupo algo pase en esa noche, para que se rompan las cadenas del diablo, para que Satanás suelte a aquellos que están oprimidos por las tinieblas, para que Satanás los deje en libertad a los cautivos, porque en un momento los cautiva y el Señor es el que obra. Pero tenemos que ordenarle a Satanás: fuera, suéltalos. Pero si no hay oración, si de pronto usted dice: ojalá no haya hoy grupo, ¿cómo queremos ser eficaces? Lo hablo porque aquí hay personas que estuvieron encargados de grupo y que lucha con algunos siempre de lo mismo, nunca tenían tiempo, otros cerraban sus puertas. ¿Y no somos del mismo pueblo? ¿No somos de la misma iglesia? ¿No nos congregamos en las villas? ¿No estamos en el mismo sentir? Nuestro deseo es que si ese grupo crece, crece la iglesia y nos gozaremos. Entonces tenemos que unirnos, es del mismo sentir. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que comprender, hermano, que en el evangelismo apostólico hay muchas cosas. Compartimos, somos parte de eso, de anunciar, de sentirse orgulloso que viene a la iglesia. Escúcheme, la bendición. Una persona puede decir: soy bendecido, pero yo le digo, puede ser arruinado, porque yo no, ¿qué saco con tener plata o carro o casa y estar muerto espiritualmente o mi familia en el piso? Escúcheme, la bendición, lo que pasa es que muchos se equivocan. Eso es parte. Pero a mí me nombra eso, que eso es añadidura. Pero ¿qué saco con tener esto y a la verdad estar muerto? Ni me congrego, ni asisto, aún ni me someto. Cuando se puede estar perdiendo. El carro no se lo va a llevar, ni lo van a enterrar con carro. Al contrario, va a servir es para que lo lleven de pronto. ¿Sí o no? Alabado sea Dios. Entonces miramos que algunos creen que la bendición es la plata. No, yo creo que Dios bendice, eso es parte. Pero una de las mayores bendiciones según la Escritura es llevar un mensaje del Evangelio a otra persona, hablar las buenas nuevas de salvación, hacer evangelismo explosivo, evangelismo apostólico, lleno, ungido con la gloria de Jehová. Estar lleno del Espíritu de Dios. Hace tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, hermano, los motivos, los insto
No es casualidad que el Señor nos esté hablando. Dios quiere que estemos en el mismo sentir. Oiga, somos de la iglesia de las villas, pero más que eso somos de la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Somos de la iglesia de Cristo. Estamos en el verdadero, estamos en la verdad. Estamos proclamando un mensaje contundente que es verdad, no es cuento. Oiga, no es una falsa doctrina, es una sana doctrina. Usted sabe que aquel que tú alcances, te lo ganarás para Cristo y serás salvo. Y a veces no comprendemos. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 22. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Puede alabarlo en esta noche, hermano? Hechos capítulo número 22. Bendito sea el nombre de Jesús. El capítulo 22, el verso 17. ¿Qué es el evangelismo apostólico? En el evangelismo apostólico se recibe revelación divina. ¿Qué se recibe, Paola? Revelación divina. ¿Qué se recibe, Alex? Revelación divina. ¿Qué se recibe, iglesia? Revelación divina. Porque hay gente que solamente ahora Dios me mostró, Dios me habló. ¿Cuál Dios le habló? Para todo Dios le habló. Pero ¿qué le habló Dios? Escúcheme, cuando Dios habla no se equivoca. 2, cuando Dios habla no destruye ni desparrama. Dios me habló y voy a pasar por encima de otros. ¿Usted cree que Dios va a permitir que alguien que Dios le hable va a pasar por otro para dañarlos y destruirlos? Si Dios nos ama a todos, si Él paga un precio por todos. Oiga, si Dios no desparrama. El Señor le dijo a aquellos discípulos: Señor, hay algunos que en tu nombre predican y se están sanando los enfermos. Dijo: déjalos, porque el que no es conmigo desparrama. ¿Cuántos alaban al Señor? El que no es conmigo desparrama. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. El que habla la verdad, el que predica a Cristo, no desparrama, no divide, no se revela. Oiga, mantiene entendiendo y comprendiendo que siempre pensará en el bienestar de esa iglesia a la cual él pertenece. Levante las manos y adore al Señor. Adore a Dios, hermano. Dios nos quiere bendecir y Dios lo seguirá haciendo. Pero no nos olvidemos que el principio es la oración, la búsqueda, la santidad, la consagración. Predicar la sana doctrina, la buena palabra. Eso significa sana doctrina, buena palabra, buena enseñanza. Eso es. Ay, rababaqueto alabasha. O barribi cuica basatama. Porque Cristo dijo: mi doctrina no es de este mundo. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que habla el Señor. Yo quiero que miremos allí Hechos 22, el verso 17. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando. ¿Otra vez qué? Orando, hermano, otra vez. ¿Orando dónde? En el templo. Me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Revelación divina, revelación divina. Al apóstol Pablo nunca se le olvidó
que aquel mártir mató a muchos, pero aquel era diferente. Aquel Esteban, algo pasó. Dice la Biblia que el rostro de Esteban resplandecía, y cuando él hablaba y predicaba, él hablaba el evangelismo apostólico, les crujían los dientes, alababa, y rabaya sacatala. Había poder en el mensaje, había poder en el evangelio. Había poder en el grupo familiar, había poder cuando se extendía, había poder en los que evangelizaban, había poder en la iglesia, había poder porque oraban. Ay, shakatala. Póngase en pie. Había poder, iglesia de las villas. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren el evangelismo apostólico? ¿Cuántos quieren? Hay que orar, iglesia. Hay que pedir, iglesia. Hay que orar, iglesia. Hay que proclamar, hay que ayunar, hay que orar. Siempre lo vemos orando. Y cuando oró, Dios le reveló aún las acechanzas contra su propia vida. Levanta tus manos y adora. ¿Cuántos quieren el evangelismo apostólico que se predique? Hay que buscar, pueblo. Aprovechemos estos 15 días de ayuno que vienen. Aprovechemos el domingo para llegar temprano a orar. Recuerde que Santa Cena en la tarde. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No permita que te dañen tu corazón. No. Piensa en el bienestar de la iglesia. Piensa en el bienestar de la iglesia. El que es de Dios no desparrama. El que es de Dios no desparrama, iglesia. El que es de Dios no desparrama. La Biblia lo dice, no lo digo yo, es Dios en su palabra. Levanta tus manos, dile: quiero ser lleno, quiero que me toques. Mañana, Señor, mañana en el evangelismo voy a orar esta noche, voy a orar en la madrugada, voy a llorar yabasa camando y revive mendele, voy a voy a hacer tu obra. Nos vamos a unir unos por los otros a orar. Vamos a si amas la iglesia, no haga daño. Y me va a dile: Señor, no permita que me enfríe, porque cuando empiezo a enfriarme empiezo a escuchar voces que no debo escuchar. Pero aquí estoy otra vez. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Se parte, se parte. Usted que sabe que ha estado en un momento en un cargo, se parte porque ahora hace daño. ¿Por qué? ¿Por qué atacas lo que tú dices que tú amas? Ay, Shabati Balásala. Ay, Shabarababay Kadala. Iglesia, y alabanzas al que vive.
usted de pronto está allí a través del canal. Usted que en su corazón, iglesia, hermano, hermana, ha venido permitiendo que el enemigo empiece a hacerme ya. ¿No te das cuenta lo que dice el evangelismo apostólico? Si tú eres de Cristo y perteneces al cuerpo de Cristo, ¿por qué atacas el cuerpo? ¿Por qué te atacas cuando tu propio cuerpo no lo atacas? ¿Por qué atacas el cuerpo de Cristo? Si te duele, usted mismo golpeándose, cuanto más golpeando al cuerpo donde tú has sido llamado. La Biblia dice que somos miembros los unos a los otros y que todos somos importantes dentro del cuerpo, que nadie es menos. Si tú eres del cuerpo de Cristo, ¿por qué atacas la misma iglesia, la cual te sostiene? Ay, Señor, estamos aquí para recibir tu presencia. Levanta las manos y dile: Señor, aquí estoy. Vamos, dile: Señor, Señor, lléname. Quizás me equivoqué, hablé, permití escuchar lo que no tenía que escuchar. Pero hoy limpia mis oídos, limpia mis manos, limpia mis ojos, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todo mi ser, límpialo, Señor, porque yo quiero hacer la obra de evangelismo apostólico, hacer la obra fundamentada en la escritura, en la palabra, ganarme a otros para ti, Señor, para que se salven, aleluya. Llora por las almas, por esos grupos familiares donde se va a estar, que algo pase, que algo suceda. Oh, aleluya. Para eso hay que estar comprometidos, para eso hay que estar en la voluntad perfecta de Dios, para eso hay que estar orando. Y cuando se está orando recibimos revelación divina, guianza del Espíritu. Él dirige, Él guía. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dale un aplauso a Jesucristo. Alabe a Dios en esta noche. Dile: Señor, ayúdame, enséñame. Permite que siga en tu voluntad perfecta. Permite que siga en tu propósito y no me desvíe. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por su palabra, hermano. Recuerda que una de las mayores prioridades de la iglesia es el evangelismo.